Capítulo primero. No podía evitarlo. La chica había empezado a preocuparle antes de darse cuenta. En las últimas 3 semanas, muy a su pesar, Jaime había sido testigo del hostigamiento constante que los alumnos ejercían sobre Rebeca. No era algo raro ni poco frecuente que, en cada ciclo escolar, los estudiantes eligieran a un patito como víctima de bromas y humillaciones. Pero este caso era diferente. Cada encuentro hacía evidente que el problema iba más allá de lo habitual. Había algo en Rebeca que resultaba intangible, casi anormal, como si atrajera una atención perversa. Encajaba perfectamente en el estereotipo de la víctima, aquellos anteojos grandes, de armazón grueso, que parecían salidos de otra década, el cabello desordenado que caía como una cortina sobre su rostro, ocultándolo casi por completo. Su ropa oscura, fuera de moda, y esos zapatones grandes contribuían a la imagen de una chica que parecía desear desaparecer. Siempre encogida sobre sí misma, daba la impresión de que rogaba al universo pasar desapercibida, pidiendo que el día transcurriera con unas pocas risas y burlas, nada más. Jaime la observaba desde su oficina, a través de las persianas. Ahí estaba, como cada mañana, puntual al extremo. 10 minutos antes de las 8, como siempre, Rebeca entraba al edificio, con pasos lentos y medidos. Ahora se detendría en el surtidor del pasillo para tomar agua y después caminaría hasta su casillero para recoger sus libros. Jaime caminó hacia la puerta de cristal esmerilado y la abrió un poco para mirar. Rebeca estaba allí, recogiendo su cabello, como de costumbre, para evitar que se mojara con el agua sobrante del surtidor. Quiso ver más de su rostro, pero solo alcanzó a distinguir su barbilla fina, un ángulo apenas visible por unos segundos. De repente, uno de los chicos de tercero apareció desde el otro lado del pasillo. Antes de que Jaime pudiera reaccionar, el muchacho empujó la cabeza de Rebeca contra el surtidor, sumergiéndola en el agua. Jaime salió al pasillo de inmediato, el enojo elevando su tono de voz. «Detente ahora mismo», gritó mientras apartaba al chico con un tirón fuerte. Se esforzó por no perder el control y le señaló con firmeza. «Quiero verte en la dirección en este instante». El agresor no dijo nada, solo lo miró con una mezcla de desafío y miedo antes de salir rápidamente hacia la oficina. Jaime se volvió hacia Rebeca, quien intentaba levantarse. La chica se había golpeado la nariz contra el surtidor, y un hilo de sangre descendía desde sus fosas nasales. Al sujetarla del brazo para ayudarla, notó que temblaba. «Vamos, necesito revisar esa herida», dijo con tono más calmado, consciente de que debía manejar la situación con cuidado. Lo lógico sería llevarla a la enfermería, pero Jaime sabía que ese lugar era un punto ciego en la escuela. Era el espacio donde los estudiantes más vulnerables se convertían en blancos fáciles. No iba a exponerla a más riesgos, al menos no ese día. «Ven conmigo», indicó, y la guió hacia el pequeño salón de maestros. Allí, la hizo sentarse en un sillón mientras buscaba algo en el botiquín. Rebeca se quitó los lentes y trató de limpiarlos con el borde de su falda. Jaime le extendió un Kleenex. «Vamos a ver», murmuró mientras tomaba su barbilla con cuidado para levantar su rostro. «No creo que esté rota, pero necesito revisarte bien». Por un instante, quedó paralizado al verla de frente. Aquellos ojos eran de un verde tan brillante, tan intenso, que lo dejaron sin aliento. No eran tímidos ni asustados, como habría esperado. Por el contrario, lo miraban con una intensidad desconcertante, como si pudieran ver más allá de lo visible, directamente dentro de él. Jaime apartó la mirada, incapaz de sostenerla, y continuó limpiando la sangre con un algodón empapado, tratando de enfocarse. «La nariz siempre parece más grave de lo que es», comentó en un intento de aligerar la situación mientras secaba con una gasa. «Quédate así por un momento». Rebeca obedeció, pero él notó que su postura seguía rígida, sus manos tensas sobre las piernas. La empujó suavemente hacia el respaldo del sillón mientras apartaba un mechón de cabello que aún cubría parte de su frente. «¿Te han estado molestando mucho últimamente?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Ella no contestó de inmediato. Sus ojos volvieron a los de él, y Jaime sintió de nuevo esa sensación incómoda de estar siendo analizado. «No es nada que no pueda manejar», respondió con voz baja, casi un susurro. Jaime no insistió. Apartó la mirada y organizó rápidamente el botiquín. «Pensaba pedirte que te fueras a casa por hoy. Creo que sería lo mejor. Yo le explicaré a tus maestros».
Rebeca negó con la cabeza mientras se levantaba. No, gracias, señor. Estaré bien. Cuando Jaime se giró para agregar algo más, la puerta ya se había cerrado tras ella. Miró su reloj, era hora de ir a clase, pero antes pasaría por la dirección para asegurarse de que el chico fuera sancionado. La situación con Rebeca era mucho más complicada de lo que parecía, y Jaime lo sabía. Capítulo 2. La semana había pasado muy rápido. Jaime Herrera recogió los papeles sobre su escritorio y, tras quitarse las gafas que usaba solo para leer, salió del aula cerrando la puerta tras de sí. Los pasillos aún estaban llenos de voces y risas juveniles. Esquivó a varios alumnos que corrían presurosos hacia la salida, y el cálido viento de aquella tarde de abril le golpeó el rostro al llegar al exterior. Era reconfortante. Había dejado su auto en un lugar apartado, lejos del estacionamiento principal. Una vez le habían desinflado una llanta, y no estaba dispuesto a exponerse nuevamente a las bromas estudiantiles. Disfrutaba del paseo entre los árboles altos que bordeaban el sendero, lejos del bullicio de los edificios. El campo que se extendía a ambos lados de la carretera ofrecía un respiro que pocos valoraban. Algunos chicos pasaban en bicicletas eléctricas o motos, riendo despreocupados. En Manner, un pequeño pueblo costero, no era común que los estudiantes de secundaria tuvieran coche propio, aunque en las tardes de fin de semana era habitual verlos recorriendo el malecón en los autos de sus padres. Jaime apreciaba la tranquilidad de Manner. Después de haber crecido en una ciudad caótica como Nueva York, la vida aquí era casi terapéutica. Recordó cómo Ellen, su exesposa, nunca pudo entender por qué quería mudarse a un lugar tan tranquilo. Para ella, Manner no era más que un pueblo muerto, y así lo había llamado antes de marcharse para siempre. El recuerdo de Ellen lo tomó por sorpresa. Durante meses había sido una presencia constante en su mente, pero ahora parecía cada vez más lejana, un eco del pasado. Quizás el tiempo realmente sanaba las heridas, aunque algunas cicatrices permanecieran. El chico apareció de repente, como salido de la nada. Jaime tuvo que frenar de golpe para no tropezar con él. El joven corría con una urgencia casi desesperada, sin mirar atrás. ¡Eh! Gritó Jaime, pero el muchacho no se detuvo. Lo vio desaparecer por un sendero cercano, y algo en su interior le dijo que debía seguirlo. Jaime abandonó los papeles en el suelo, olvidándose de ellos, y corrió tras el chico. A medida que avanzaba por el sendero, un grito desgarrador lo hizo detenerse en seco. Era una voz femenina, llena de miedo y desesperación. Sin pensarlo, Jaime apretó el paso. Cruzó una cerca rota y llegó a un claro donde un grupo de jóvenes rodeaba a alguien en el suelo. Arremetió contra ellos con una furia que no sabía que tenía, repartiendo empujones y gritos. Los chicos huyeron, y en cuestión de segundos solo quedó el eco de sus pisadas y jadeos en la distancia. La chica seguía en el suelo, acurrucada como un animal herido. Jaime se acercó con cautela, todavía con la adrenalina corriendo por sus venas. ¿Estás bien?, preguntó, sabiendo lo absurdo que sonaba. Ella levantó el rostro, sucio y empolvado. Había lágrimas en sus mejillas, pero no emitía ningún sonido. ¿Puedes caminar?, añadió, intentando sonar más calmado. Rebeca, pues ya la había reconocido, asintió levemente y extendió una mano temblorosa. Era sorprendentemente ligera mientras la ayudaba a ponerse de pie. Su ropa estaba arrugada, pero no parecía desgarrada. Jaime no sabía si habían intentado atacarla de otra forma o si todo había quedado en una agresión física. No se atrevió a preguntar. Caminaron en silencio hacia la carretera. La tarde declinaba rápidamente, y las sombras de los árboles alargaban el crepúsculo. Jaime la ayudó a subir a su coche, cuidando cada movimiento como si fuera de cristal. Se sentó tras el volante, mirando al frente. «Voy a llevarte al hospital», dijo finalmente. Era lo correcto. Allí sabrían qué hacer. Rebeca sacudió la cabeza con rapidez. «No, por favor, lléveme a mi casa». Jaime giró hacia ella, sorprendido. «¿Estás segura? Puedo ayudarte a denunciar esto. Tienes que saber quiénes eran». «No quiero denunciar nada. Solo lléveme a mi casa, por favor». Había algo en su voz que lo desarmaba. Deseaba insistir, pero finalmente cedió. «Está bien, dime dónde vives». «En la salida norte del pueblo».
Yo le indicó. El resto del camino transcurrió en silencio, pero Jaime era consciente de cada movimiento de la chica a su lado. Cuando llegaron, ella señaló un estrecho sendero que conducía a una casa apenas visible entre las sombras de los árboles. «Déjeme aquí, por favor», dijo, con voz casi suplicante. «Mi mamá está enferma. No quiero que se preocupe». Jaime miró hacia la casa. Apenas distinguía los contornos, pero todo en ella parecía abandonado. «¿Estás segura de que puedes llegar sola?». Rebeca asintió, colocando una mano pequeña y fría sobre la suya. Ese contacto lo sobresaltó más de lo que hubiera imaginado. «Gracias», murmuró antes de bajar apresuradamente del coche. Jaime la observó desaparecer por el sendero oscuro. Encendió el motor, pero no pudo evitar mirar hacia la casa antes de girar el auto. Ninguna luz indicaba que estuviera habitada. Condujo de vuelta al pueblo con una inquietud creciente. Algo en Rebeca y en aquella casa ruinosa le decía que la historia no terminaba allí. Capítulo 3. El episodio lo había desmoralizado. ¿Qué clase de jóvenes habitaban el pueblo? ¿Era que la maldad no era exclusiva de las grandes ciudades? Recordó el rostro despavorido del muchacho que huyó. Lo encontraría al día siguiente en la escuela. Alguien tenía que hacer algo para detener aquello. Y él lo haría. Jaime estaba muy enojado cuando llegó a la pequeña casa de un solo piso que rentaba en una zona comercial del pueblo. A veces se arrepentía de haber aceptado aquella vivienda. No tenía ni una sola ventana que valiera la pena para mirar hacia afuera, y su pequeño patio trasero era triste y reducido. No había árboles ni un pedazo de pasto. Todo eran tiendas, y al decaer el bullicio del mercado, la calle quedaba desolada y en silencio. Tal vez era lo mejor, pero le habría gustado tener algo de paisaje para disfrutar. Su enojo no era solo con la casa ni con el entorno. Era un enojo ciego, el tipo que uno no debería llevar a casa, pero ahí estaba, arrastrándolo junto con los documentos que había impreso en la escuela. De reojo vio la pantalla de su computadora portátil parpadear, un recordatorio de su reunión en Zoom programada para el fin de semana. Ignoró el aviso y se fue a la cama sin cenar. Contrario a lo esperado, cayó en un sueño profundo tan pronto como se acostó. Despertó con la sensación de no haber dormido nada, pero eran ya casi las 8, y apenas tendría tiempo para llegar a la escuela. Subió apresurado a su auto y arrancó sin más desayuno que un café instantáneo que se preparó en su máquina inteligente. No era solo por la prisa, estaba ansioso por llegar a la escuela y comenzar a buscar al jovencito del día anterior. Aunque la chica no quisiera, un atropello como el que había presenciado no podía quedar sin una investigación a fondo y un castigo adecuado. Entró al salón justo antes de sus alumnos y se dejó caer en la silla, con la mente ocupada en 1000 proyectos que nada tenían que ver con la clase. Al sonar el timbre y levantar la vista hacia los estudiantes, se dio cuenta de que todos lo miraban desconcertados. Jaime no lo sabía, pero su aspecto desaliñado había causado asombro. Nadie dijo nada cuando alargó las manos hacia los papeles, pulcramente acomodados en su escritorio. «¿Quién puso esto aquí?», preguntó, mirando a los estudiantes. Se miraron unos a otros, pero nadie respondió. «¿Alguien sabe quién dejó esto aquí?», gritó, y los rostros se mostraron asustados y aturdidos. Salía del salón sin decir más, desatando los murmullos entre sus alumnos. Atravesó los pasillos como un torbellino hasta llegar a la oficina del director. Ni siquiera tocó la puerta. El señor Trumbull lo miró sorprendido. No era solo el aspecto de Jaime, que usualmente era meticuloso, aquel día ni siquiera se había rasurado, y tenía los ojos enrojecidos. Pero lo que más llamó la atención fue la ansiedad que parecía brotarle por los poros. Trumbull se puso de pie automáticamente. «¿Sucede algo, Jaime?». No hacía falta más que mirar al director para comprender que estaba enfrentando los hechos de manera incorrecta. Pero ya no podía dar marcha atrás. «Sucede mucho. ¿Podría dedicarme unos minutos?». «Por supuesto». El director se dejó caer en su cómodo sillón de piel negra, que adoraba porque le daba un aire de autoridad. «Lo escucho, Jaime». Jaime respiró profundamente antes de continuar. El director Trumbull lo miraba con una mezcla de paciencia y escepticismo, hundido en su sillón de cuero negro, como si no tuviera prisa alguna. «Cuando salí de mi última clase ayer, vi a un chico que casi me atropella mientras corría. Estaba aterrorizado.
Algo en su expresión me inquietó, así que decidí seguir el sendero por donde había venido. Entonces los escuché, risas, comentarios vulgares, y los gritos de una chica pidiendo ayuda. Hizo una pausa, intentando mantener la calma. Sus manos temblaban ligeramente. Cuando llegué al claro, vi a 3 de nuestros alumnos. 3 muchachos rodeaban a una joven, una de las de primero. La tenían en el suelo. Uno la sujetaba de los brazos mientras los otros se burlaban de ella, diciendo cosas que no voy a repetir aquí. Trumbull arqueó una ceja, pero permaneció en silencio, permitiendo que Jaime continuara. No lo pensé. Simplemente me lancé contra ellos. Grité y los aparté como pude. Repartí golpes, y ellos huyeron antes de que pudiera identificar sus caras con claridad. La chica, Jaime apretó los labios, recordando la escena, estaba en el suelo, hecha un ovillo. No parecía gravemente herida, pero estaba aterrorizada. El director se inclinó hacia adelante, cruzando las manos sobre su escritorio. ¿Y qué pasó después? La ayudé a levantarse y la llevé a mi auto. Quise llevarla al hospital, pero ella insistió en que no. Me pidió que la llevara a su casa, y no tuve más opción que hacerle caso. Jaime hizo una pausa, mirando directamente a Trumbull. Director, esto no es algo menor. 3 alumnos de esta escuela intentaron abusar de una compañera, o al menos agredirla físicamente de manera grave. Y lo que más me preocupa es que parece que nadie sabe nada de esta chica, ni siquiera ustedes. Revisé su expediente digital y... El director lo interrumpió, levantando una mano. ¿Digital? ¿Qué encontró? Nada relevante. No hay documentos de transferencia, ni contacto familiar. Solo su inscripción. Trumbull suspiró, dejando caer la espalda contra el respaldo de su sillón. Jaime, entiendo que esto sea perturbador, pero debo recordarle que fuera de los terrenos de la escuela, no es nuestra responsabilidad directa. Esto no es Nueva York. Aquí las cosas se manejan diferente. ¿Diferente? Jaime levantó la voz, incrédulo. ¿Está diciendo que no vamos a hacer nada? Esto pasó por su relación con esta escuela, con estudiantes de aquí. El director alzó una mano para calmarlo. Lo que estoy diciendo es que necesitamos pruebas concretas antes de involucrarnos. ¿Tiene usted los nombres de los chicos? ¿Alguien más presenció lo que ocurrió? Jaime apretó los dientes. No tengo sus nombres, pero puedo identificarlos. Trumbull lo miró con una expresión que mezclaba cansancio y resignación. Jaime, entiendo su frustración. Haré que revisemos lo que se pueda sobre el expediente digital de esta alumna. Pero, mientras tanto, le pido que regrese a su salón y deje que este asunto se maneje de la forma adecuada. Jaime se levantó, claramente frustrado. ¿De la forma adecuada? Repitió, sarcástico. Si no hacemos nada ahora, solo les estaremos dando más poder a esos chicos. Y yo no pienso quedarme de brazos cruzados mientras sucede. Sin esperar respuesta, salió del despacho, dejando al director Trumbull hundido en su sillón, contemplando lo que acababa de escuchar. Jaime, por su parte, sabía que no podía dejarlo así. Había decidido que, si nadie más actuaba, lo haría él mismo. Capítulo 4. Al final del día, lo único que Jaime había logrado averiguar era que el chico de la tarde anterior se llamaba Patrick Birney y que no se había presentado a clases. Era un hilo de información, pero insuficiente. Por impulso, decidió esperar a que la chica saliera de la escuela. Quería seguirla y, de ser posible, hablar con sus padres. Tal vez, si hablaba con ellos, podría entender mejor la situación y encontrar una manera de ayudarla. La vio salir casi al final, caminando por la carretera con sus zapatos de corte militar y la mochila colgando del hombro. Tras unos minutos, Jaime la siguió. A pie, ella tardaría al menos media hora en llegar a casa, quizá más. Sin embargo, después de un rato, se dio cuenta de que la había perdido. Tal vez se desvió por algún sendero o cortó camino a través de los terrenos. Jaime no había contado con eso. Suspiró y decidió ir directamente a la casa. Quizás sería mejor así. Podría hablar con los familiares sin que la presencia de la chica complicara la conversación. Ella había mencionado a su madre, así que esperaba encontrarla allí y explicarle todo sin alarmarla demasiado.
Se estacionó frente a la casa y quedó perplejo. ¿Cómo pudo pensar la noche anterior que era una covacha en ruinas? La casa de madera estaba impecablemente pintada de blanco, con una cerca perfectamente pintada en verde hoja. Las tejas del mismo tono completaban la imagen de una vivienda bien cuidada. Quizá la oscuridad y su estado emocional la noche anterior habían creado una ilusión de abandono. Todo le parecía absurdo ahora. Bajó del auto y subió al porche, tocando la delicada aldaba de latón reluciente en forma de media luna. Su diseño le recordó la mano pequeña y pálida que lo había tocado la noche anterior. Un minuto después, escuchó pasos acercándose. Cuando la puerta se abrió, la mujer que apareció lo dejó sin aliento. Era alta, rubia y deslumbrante. Su cabello lacio y brillante caía sobre sus hombros y espalda como una cascada de oro y seda. Estaba vestida completamente de blanco, y su presencia irradiaba una elegancia etérea. No había nada en común entre aquella mujer y el patito feo, que era la chica. Nada, excepto los ojos. Verdes, luminosos, con el color de las uvas y pequeños puntos dorados que brillaban en la luz. Esos ojos lo miraban ahora con una mezcla de desconfianza y curiosidad. ¿Puedo ayudarle?, preguntó la mujer con una voz tranquila pero distante. Jaime, todavía recuperándose de la impresión, se obligó a hablar. Soy el profesor Jaime, de la escuela. Quería hablar sobre Rebeca. La mujer frunció ligeramente el ceño, sin abrir más la puerta. ¿Rebeca? ¿Qué sucede con ella? Jaime respiró profundamente, intentando organizar sus pensamientos antes de explicar. Dígame de qué se trata, dijo una voz grave con tintes de terciopelo. Por un instante, Jaime no pudo recordar que lo había llevado hasta allí. Avergonzado, dio un paso atrás, llevándose la mano al cabello castaño y lacio para apartarlo de su cara. ¿En qué puedo servirle?, insistió la mujer. Jaime tragó en seco. Su boca estaba como un desierto, y mirarla era como haber encontrado un oasis. ¿Es usted familiar de Rebeca Márquez?, preguntó finalmente. Ella entrecerró los ojos por una fracción de segundo, y él se apresuró a agregar. Soy su maestro en la secundaria y me gustaría hablar con algún familiar de Rebeca. Soy la madre de Rebeca. ¿Hay algún problema?, respondió, con un tono que mezclaba preocupación y cautela. Jaime lamentó haberla inquietado, pero decidió continuar. No, ningún problema grave. Es solo que algunos alumnos han tenido ciertos conflictos con ella, y parece que los papeles de transferencia de Rebeca se han extraviado. La mujer esbozó una ligera sonrisa, casi forzada. Qué pena no poder ayudarle. Tendría que pedir copias a la escuela donde estaba antes, y eso me tomaría algo de tiempo. ¿Son realmente necesarios? En realidad, no del todo. Los números de folios están registrados en la computadora, pero, Jaime vaciló. Me gustaría hablar un poco con usted. La mujer negó con la cabeza, con una expresión de disculpa. No sabe cuánto lo lamento, pero estaba a punto de salir en este momento. ¿El padre de Rebeca no está?, preguntó Jaime, intentando no sonar invasivo. Los ojos verdes de la mujer relampaguearon, y su voz perdió todo atisbo de calidez. Soy madre soltera, profesor. Y debo trabajar para mantener a mi hija. Si me disculpa. La puerta se cerró con firmeza antes de que Jaime tuviera tiempo de decir nada más. Una sensación de ridículo lo invadió. Allí estaba, parado ante aquella puerta cerrada, como un niño al que le acababan de negar un permiso. Volvió al auto y se sentó detrás del volante, sin encender el motor. Ella había dicho que iba a salir, pero tras 5 minutos quedó claro que no lo haría. Comenzaba a declinar la tarde, y el cielo gris envolvía la casa en una melancólica penumbra. Ni la madre salía ni Rebeca daba señales de haber llegado. Debería marcharse, pero no podía. Sus manos estaban apretadas sobre el volante, y su mente divagaba entre preguntas sin respuesta. Cuando la oscuridad cayó por completo y la casa permanecía en tinieblas, bajó del auto nuevamente. No tengo derecho a espiar, pensó, pero sabía que lo haría de cualquier modo. Rodeó la casa para mirar por detrás, y lo que vio lo dejó estupefacto. No había notado antes el sonido del mar, pero ahora era claro, llevándose con la brisa un olor salino a yodo. La casa estaba construida sobre una saliente que daba a un acantilado.
De noche, a oscuras, acercarse a la orilla era una imprudencia. Mortificado, retrocedió hacia su auto. Esto es absurdo. No debería estar aquí. Subió al auto y lo puso en marcha. Mientras se alejaba lentamente, miró una vez más hacia la casa. Las sombras la envolvían, y la sensación de estar ante un lugar lúgubre y abandonado lo sobrecogió de nuevo. Acelera. Se obligó a marcharse. Te estás comportando como un crío, se recriminó. Era un hombre adulto, de 32 años, pero no se sentía así en ese momento. Si Rebecca tenía 15 años, aquella enigmática mujer debió haberla tenido siendo casi una niña. Capítulo 5. Al final del día, lo único que Jaime había logrado averiguar era que el chico de la tarde anterior se llamaba Patrick Birney y que no se había presentado a clases. Era un hilo de información, pero insuficiente. Por impulso, decidió dirigirse a la dirección que estaba en el expediente de Patrick. Al llegar, Paul Birney, el padre del muchacho, lo recibió con un semblante severo. Un maestro quiere verte, dijo Paul Birney, sin molestarse en ocultar su irritación. Paul estaba molesto con su hijo desde la noche anterior. No podía entender a los adolescentes y estaba casi seguro de que Patrick había consumido algún tipo de droga. Había llegado a casa en un estado de ansiedad que rayaba en el pánico, balbuceando cosas incoherentes. Su esposa había insistido en no llamar al médico, pero ahora un maestro hablaba de que Patrick podría ser testigo de un ataque contra una jovencita. Miró el rostro pálido y demacrado de su hijo con una mezcla de frustración e irritación. En lugar de conmoverlo, ese aspecto solo reforzaba su enfado. Baja ahora mismo. Habla con ese hombre y aclara lo que sea que hayas hecho. Patrick tragó saliva, sintiéndose acorralado. Sabía que tendría que enfrentar al maestro y, peor aún, lo que había visto. No era tarea fácil hacer que un muchacho delatara a sus compañeros, pero el temor que se adivinaba en el rostro joven de Patrick Birney le daba esperanza. Birney, yo lo vi todo, empezó Jaime, intentando transmitir calma. Estaba a punto de mencionar a la chica y a los agresores, con la intención de asegurarle que no necesitaría declarar nada, que solo quería los nombres de los otros chicos. Pero Patrick lo interrumpió bruscamente. ¿Lo vio? ¿De verdad lo vio? Patrick avanzó hacia él de repente, agarrándolo por la manga de la camisa. Sus dedos se crispaban sobre la tela, y la mirada vidriosa del muchacho lo impresionó profundamente. Sí, cálmate. Solo necesito. No pudo terminar la frase. Patrick lo apretó más fuerte, esta vez sus dedos se hundieron dolorosamente en su brazo. Yo no quería ir allí. Fue ella me llevó. El muchacho hizo una pausa dramática, con la respiración entrecortada. La desesperación que irradiaba era casi palpable, y Jaime sintió que se le contagiaba un poco de ese estado de ánimo caótico. ¿Vio sus ojos? Patrick lo soltó de golpe, llevándose ambas manos a la cara. Su voz se tornó frenética, casi un susurro cargado de terror. Los ojos. Y los dientes. Pero no eran los ojos, que quemaban, y se acercaba. De repente, Patrick lo agarró de nuevo, tan rápido que Jaime apenas pudo reaccionar. Las manos del muchacho eran como garfios clavándose en su brazo. Tuve que huir. Corrí. Balbuceó, antes de desplomarse como si toda su energía lo hubiera abandonado. Su voz ahora era apenas audible. Pero no vino tras de mí, tal vez ya no va a venir tras de mí. Usted la vio. Los ojos de Patrick, intensos y cargados de pánico, se clavaron en los de Jaime. No la deje acercarse, no la deje hacerme nada. Entonces, como si su cuerpo no pudiera soportar más, se dejó caer al suelo, hecho un nudo, con los brazos alrededor de sus rodillas. Jaime, impresionado, tardó un segundo en reaccionar antes de salir de la habitación a llamar a los padres del chico, que aguardaban fuera. Al regresar, todavía se escuchaban los gritos del señor Birney, bramando improperios contra su esposa y exigiendo respeto a su autoridad. Jaime no podía entender nada de lo que estaba ocurriendo. De forma confusa, los padres parecían asumir que el chico había consumido algún tipo de droga. Tal vez hubiera algo de cierto en eso. Ojos y dientes. Las palabras del muchacho resonaban en su cabeza. ¿Podrían ser alucinaciones provocadas por algún ácido o sustancia similar? Pero aún había algo que no encajaba.
Tal vez los otros chicos también estaban drogados, pensó. Pero, de ser así, ¿por qué solo Patrick había faltado a clases? Los otros se habían presentado como si nada. Era un callejón sin salida. Con cierta resignación, Jaime recordó el consejo de la maestra Claire: no te metas en los problemas de los alumnos a menos que te afecten directamente. Quizá era hora de hacerle caso. Sin embargo, una cosa estaba clara. Vigilaba a Rebecca Márquez. No podía dejar que algo similar volviera a sucederle. Cuando llegó a su casa, no encendió las luces. Estaba fatigado, con los nervios a flor de piel. Se destapó una cerveza y, con ella en la mano, se dejó caer en el sofá. La luz del amanecer lo despertó de golpe. Un rayo de sol le dio directamente en la cara, y parpadeó confundido. La lata de cerveza estaba tirada de lado en el suelo, su contenido derramado. Limpió el desastre con rapidez y se metió al baño. El agua fresca le sentó bien, aclarando su mente y devolviéndole algo de energía. Sorprendentemente, el sueño había logrado restaurarlo. No tenía hambre, a pesar de que no había probado bocado el día anterior. Cuando llegó a la escuela, se sentía renovado. Era temprano, y eso le dio un extraño alivio. Se dirigió al salón de descanso de los maestros, esperando encontrar un momento de calma antes de enfrentar otro día que, intuía, traería más preguntas que respuestas. Claire Lemus entró al salón de descanso con una sonrisa y se dirigió hacia él. Hoy te ves muy bien. Jaime le devolvió la sonrisa mientras ella pasaba a su lado para servirse un café. Quisiera pedirte una disculpa por lo necio que fui ayer. Claire se encogió de hombros y se acomodó en un amplio sillón, cruzando las piernas con desenfado. No es necesario. Era bastante obvio que ayer no fue uno de tus mejores días. Hizo un gesto despreocupado, dejando la taza sobre la mesita, y comenzó a frotarse la mano. ¿Te pasó algo?, preguntó Jaime, señalando hacia su mano. Claire levantó ambas manos con un gesto de indiferencia. No, nada, es solo que, bueno, nada. ¿Seguro?, insistió Jaime. Claire suspiró y estiró la mano hacia él. Es solo un arañazo. Me pica constantemente, pero no es nada serio. Mira. Jaime examinó la palma de su mano izquierda, donde, en la base, había una marca rojiza en forma de media luna, como la huella que dejaría una uña al enterrarse. No parecía profunda, pero era claramente visible. ¿Cómo te lo hiciste?, preguntó curioso. Ella soltó una risa agradable. Eso te pasa por no saber lo que es lidiar con 32 alumnos en una clase de química. Manejas tantos productos que, quién sabe, puede ser cualquier cosa. Hizo una pausa, mirando la marca. O tal vez sea un efecto de decadencia senil, agregó coqueta, mirando de reojo. Pues si todas las ancianas son tan guapas como tú, respondió Jaime con un guiño, logrando sacarle una sonrisa satisfecha. Jaime, ¿tienes planes para mañana por la noche?, preguntó de repente, cambiando de tono. Él negó con la cabeza, tratando de no sonar demasiado entusiasta. No, en realidad he pasado todos los fines de semana desde que llegué a este pueblo revisando tareas o mirando la tele. ¿Te gustaría cenar conmigo? Sería un placer. El timbre que marcaba el inicio de clases interrumpió el momento. Claire se puso de pie rápidamente, sacando un papelito de su bolso. Es mi teléfono, aclaró mientras se lo daba. Llámame y nos ponemos de acuerdo. Jaime guardó el papel en su bolsillo, intentando no parecer demasiado emocionado. El resto de la mañana pasó con una energía renovada. Estaba tan entusiasmado que casi olvidó las preocupaciones que lo habían atormentado horas antes. A la hora del almuerzo, fue a la cafetería, pero Claire no apareció. Seguramente había ido a su casa, como solían hacer algunos maestros. Comió con buen apetito y, después, regresó a su salón para matar el tiempo mientras las clases se reanudaban. Capítulo 6. Jaime estaba revisando unas cuartillas cuando la puerta se abrió, dando paso a Rebecca Márquez. La chica avanzó hacia él con la barbilla hundida en el pecho, y solo cuando estuvo frente al escritorio levantó un poco el rostro. Mi mamá quiere saber si usted puede ir a cenar a mi casa hoy a las 8, dijo de corrido. Jaime, desprevenido, permaneció en silencio un instante.
Rebeca pareció tomar su reacción como una negativa y giró para marcharse. Espera. No tan rápido, jovencita. Rodeó el escritorio, acercándose a ella. Rebeca se detuvo, pero mantuvo la cabeza inclinada, dejando visible solo la maraña de su cabello rubio y opaco. Dile a tu mamá que agradezco la invitación y que estaré ahí a las 8 en punto. A pesar de su aparente calma, algo en él se sentía inquieto. La tomó suavemente por la barbilla, obligándola a levantar la cara. ¿Han vuelto a molestarte? La sensación de urgencia se asentó en su pecho al encontrarse de nuevo con los ojos verdes de la chica. Había algo desconcertante en ellos, algo que despertaba oscuros temores en su interior. Con la mano izquierda sujetándola, apartó los mechones de cabello que le cubrían la frente. Le hablaba como a una niña mientras estudiaba sus facciones delgadas. Sí, era muy parecida a su madre, pero sin la belleza. Era como una copia a carboncillo de lo que debería ser un cuadro magnífico. Entonces, Rebeca sonrió, y sus ojos se encontraron de una forma que lo dejó paralizado. Jaime. La voz vino de la puerta. Soltó a Rebeca de golpe, como si lo hubieran sorprendido en falta, y giró hacia Claire, que lo miraba desde pocos pasos de distancia. Rebeca aprovechó para escabullirse hacia la puerta, corriendo sin siquiera saludar a la recién llegada. No sé qué tiene esa niña, pero no me acaba de gustar, dijo Claire, cruzándose de brazos mientras miraba hacia la puerta. Jaime se encogió de hombros y se refugió tras su escritorio, tratando de ocultar su incomodidad. A mí me conmueve. No quiero parecer la típica maestra perversa, pero ojalá te mantuvieras alejado de ella. Claire se sentó con desenfado en la esquina del escritorio. Los chicos me han contado varias cosas, y te aseguro que son difíciles de creer. ¿Cómo qué? Preguntó Jaime, intentando no parecer demasiado interesado, aunque su curiosidad era evidente. Dicen que vive sola, en un caserón en el acantilado. Ese lugar ha estado abandonado desde hace siglos, así que es imposible que alguien viva allí. Jaime arqueó una ceja, escéptico. ¿Eso es todo? ¿Qué vive sola? Claire negó con la cabeza. Disfruta asustando a los demás, aunque yo nunca he visto nada de eso. Lo único de lo que estoy segura es de que le temen. ¿De verdad, Jaime? Nadie se le quiere acercar. Pues no es eso lo que yo he visto, replicó, cruzándose de brazos. La ligereza con la que Claire hablaba del tema lo molestaba. Su tono tenía un aire superficial que no lograba encajar con la intensidad de los eventos recientes. ¿Y eso tan terrible es lo que te han contado? Preguntó con un sarcasmo que no intentó ocultar. No, no solo eso, pero te reirías de lo demás, y creo que ya te he irritado bastante por un día. ¿Sigue en pie nuestra cena? Preguntó Claire, cambiando hábilmente el tema mientras se levantaba del escritorio. Por supuesto. ¿Quieres que hagamos planes de una vez? Bueno, en realidad vine porque puedo hacer reservaciones en un restaurante del pueblo vecino. Dicen que es muy bueno. Y tú siempre te fías de lo que dicen, replicó Jim, arrepintiéndose al instante de su tono. Claire, sin embargo, sonrió con ligereza. Así es. 600 millones de chinos no pueden estar equivocados. Salió del salón sin agregar nada más. Jim pensó en seguirla, pero el timbre sonó en ese momento, y los estudiantes comenzaron a invadir el aula, desviando su atención. Capítulo 7. A las 8 en punto, Jaime detuvo el auto frente a la casa. Esta vez, la luz brotaba a raudales por las ventanas, rompiendo la oscuridad de la noche. Mientras ajustaba el nudo de su corbata con movimientos tensos, se dio cuenta de lo nervioso que estaba. Aquellas dos mujeres, madre e hija, se habían convertido en una obsesión. Una parte de él le decía que no debía haber venido, que lo más sensato sería marcharse. Pero ya era tarde para eso. Apretó los labios en un intento de calmarse y finalmente bajó del auto. La puerta se abrió antes de que llegara, como si lo hubieran estado esperando. Era lo lógico, después de todo, lo habían invitado. Una silueta rubia se perfiló en la entrada, y Jaime avanzó hacia ella, fascinado. No era solo su belleza. Había algo más, algo que la envolvía como un aura palpable. Majestad fue la palabra que le vino a la mente. Ella le sonrió mientras él se acercaba, y a propósito Jaime desaceleró el paso, disfrutando del momento.
Profesor, me alegra tanto que haya aceptado. Todo en aquel encuentro parecía irreal. Ella extendió las manos hacia él, y Jaime las atrapó con suavidad, casi temiendo que las retirara antes de alcanzarlas. Pase, Jaime. Hace largo rato que lo espero. Rebeca dijo a las 8. ¿Estoy retrasado? Qué pobre entrada la suya. Estaba aturdido y balbuceante, como un niño inseguro. Ella se reiría si no lograba recuperar el control. Pasó al interior de la casa. Su aroma lo envolvía, una mezcla embriagadora de mar y flores. La puerta se cerró tras ellos suavemente, aunque nadie la tocó, y Jaime sintió como sus nervios lo traicionaban de nuevo. Rebeca me contó lo que hizo por ella. ¿Cómo podría agradecerle? ¿Rebeca está? Preguntó mientras avanzaba, intentando sonar casual. En su habitación. Hoy quise preparar algo especial solo para nosotros dos. La mujer lo miró con una sonrisa que parecía contener secretos. El comedor estaba iluminado con una luz cálida que contrastaba con la noche oscura afuera. La mesa, cubierta por un mantel blanco impecable, estaba arreglada con un par de velas y platos dispuestos con precisión. El ambiente tenía un aire íntimo, casi ceremonial. Por favor, siéntese. Ella señaló una de las sillas mientras se movía con una gracia que parecía sobrenatural. Jim obedeció, sintiéndose repentinamente torpe en comparación. Sus manos estaban inquietas sobre la mesa mientras ella desaparecía hacia la cocina por un momento. Regresó con una botella de vino y 2 copas. Espero que no le importe que empecemos con esto. Es mi favorito. Su sonrisa era un arma que no necesitaba permiso para ser letal. Claro, está bien. Jim intentó corresponderle con naturalidad, aunque sentía que su corazón latía más rápido de lo habitual. Mientras ella servía el vino, sus dedos rozaron brevemente los de él al pasarle la copa. Ese contacto leve fue suficiente para que su piel se erizara. Alma me contó lo que hizo por ella, dijo la mujer, tomando asiento frente a él. Sus ojos verdes, luminosos incluso a la tenue luz de las velas, lo escrutaban con intensidad. No tengo palabras para agradecerle. Jim negó con la cabeza, incómodo ante la gratitud. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. No diga eso. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, acortando la distancia entre ambos. Su voz bajó, como si confesara un secreto. Muy pocos tienen el valor de enfrentarse a lo que usted enfrentó. El aire parecía espesarse con cada palabra. Jim se esforzó por mantener la compostura. Rebeca es una buena chica, dijo él, cambiando el tema, aunque sabía que no era suficiente para romper el hechizo que ella ejercía sobre la conversación. Solo necesita que alguien la apoye un poco más. La mujer sonrió, pero había algo en sus ojos que lo hacía sentirse expuesto. Usted parece comprenderla mejor que muchos. Tal vez incluso mejor que yo. El vino fluía, las palabras se deslizaban con facilidad. Jaime se dio cuenta de que el tiempo parecía haberse detenido en aquella casa, atrapándolo en un espacio donde nada más existía. Ella se levantó y dio la vuelta a la mesa, deteniéndose junto a él. ¿Está cómodo, profesor? Preguntó con un tono dulce, casi susurrante. Sí, claro, respondió, aunque no estaba seguro de nada en ese momento. Cuando ella le tendió una mano, él dudó solo un instante antes de tomarla. Su piel era cálida y suave, pero su toque tenía una firmeza que lo desarmaba. Ella lo guió hacia la sala, donde el fuego de la chimenea crepitaba en el silencio. Jaime sintió como la tensión en su cuerpo crecía mientras ella se sentaba junto a él en el sofá, tan cerca que podía percibir el calor que irradiaba. ¿Alguna vez has sentido que está donde debería estar? Preguntó ella, mirándolo con una intensidad que lo hacía sentirse atrapado. No estoy seguro, respondió él, con la garganta seca. Ella se inclinó más cerca, hasta que sus labios casi rozaron su oído. Esta noche, quiero que sepa lo agradecida que estoy. Y entonces lo besó. El mundo pareció disolverse en el instante en que sus labios se encontraron. Todo lo que había sucedido hasta entonces dejó de importar. Había algo hipnótico en su tacto, en la forma en que su cuerpo parecía amoldarse al suyo. No debería, murmuró Jaime entre suspiros, pero no se apartó. No hay nada que no deba pasar esta noche, respondió ella con voz aterciopelada. Estaban frente a frente,
tan cerca que la distancia entre ambos parecía inexistente. La intensidad del momento lo envolvía, y algo dentro de él gritaba que debía besarla. Ella también lo deseaba. Lo sabía. Sus manos se deslizaron por su pecho, firmes y seguras, llevándolo a un estado de rendición absoluta. Cuando se dio cuenta, estaban en su habitación. Nunca antes en su vida había sentido algo así. Era como si un torbellino lo hubiera atrapado, y no quería salir. Aquel cuerpo, pegado al suyo, lo excitaba de una manera oscura, casi irreal. Nada importaba. Solo ella. Solo aquel instante. No supo cómo, pero de algún modo habían llegado a la cama. Ahora, sus cuerpos estaban entrelazados, consumidos por un abrazo apasionado. Abrió los ojos, buscándola. Sentirla no bastaba, necesitaba mirarla, perderse en ella. Sus manos aferraron sus caderas, tan finas, tan delicadas, que por un segundo pensó que podrían romperse. El tiempo pareció congelarse. El rostro que se inclinaba sobre él le sonreía, pero algo estaba mal. No era el rostro de una mujer. Era un rostro casi infantil, enmarcado por un cabello desordenado y enmarañado. No, exclamó, empujándola para alejarla, buscando espacio para entender lo que estaba viendo. El cabello rubio y sedoso rozó su cara mientras intentaba apartarla. La miró de nuevo, sus senos firmes, su cintura estrecha que se ensanchaba en las caderas donde aún descansaban sus manos. ¿Estoy loco? ¿Imaginando cosas? Cerró los ojos con un gemido. El placer volvía a envolverlo, como una prisión hecha de fuego y seda. Cada movimiento de ella era una caricia ardiente que lo mantenía prisionero. El clímax se acercaba. Su cuerpo entero se tensó ante la explosión inminente de sensaciones. El éxtasis lo inundó, y la sintió afianzarse aún más a él, mientras su mente se llenaba de una voz suave, pero penetrante. ¿Morirías por mí? ¿Morirías por mí? Las palabras resonaron en lo más profundo de su mente mientras él arqueaba las caderas, buscando unirse completamente con ella. Sí, sí. Moriría por ti. 1.000.000 de veces. Y entonces, el mundo se desvaneció. Capítulo 8. Tenía la cabeza embotada, el cuerpo pesado, y al moverse sobre aquella superficie dura, un quejido escapó de su garganta seca. Parpadeó confuso. ¿Dónde demonios estaba? Alzó la vista y vio vigas desnudas sobre su cabeza. La semioscuridad del lugar lo envolvía con un aire opresivo. Estaba en el suelo. Intentó incorporarse, pero el entumecimiento en sus músculos y una sensación de pesadez lo hacían torpe. La noche anterior regresó a su mente como una explosión. De repente, se puso de pie de golpe. El dolor que había sentido quedó relegado ante la creciente incertidumbre. ¿Qué hacía allí? ¿Dónde estaba ella? El cuarto estaba vacío. No había muebles, solo un montón de trebejos amontonados en un rincón cerca de una ventana cerrada. La madera de las paredes estaba desgastada, semipodrida. Se acercó con esfuerzo y empujó la ventana. Las bisagras chirriaron como si no hubieran sido movidas en años. Miró hacia abajo. Allí estaba su auto, estacionado frente a lo que parecía un sendero de acceso, ahora apenas visible entre la maleza. La vista no tenía sentido, no coincidía con la casa donde había estado la noche anterior. Aturdido, trastabilló hacia la puerta. Salió al pasillo, donde una escalera se extendía hacia abajo. A ambos lados, había habitaciones con las puertas colgando de sus goznes o completamente desprendidas. Todo estaba en ruinas. El suelo crujía bajo sus pies, y la suciedad impregnaba cada rincón. Miró su ropa. Estaba hecha un desastre, arrugada y manchada. ¿Qué había pasado? Bajó con cuidado, apoyándose en la pared para no caer. Algunos escalones estaban tan podridos que amenazaban con colapsar. Cuando llegó al piso inferior, la luz del día lo golpeó de lleno, haciéndolo entrecerrar los ojos y llevarse las manos a la cara. Esto no podía ser real. No podía ser la misma casa de anoche. ¿Dónde estaba ella? Subió a su auto casi por instinto, sin mirar atrás más que una vez. La casa quedaba atrás, una estructura en ruinas que no tenía nada que ver con el hogar cálido e iluminado que recordaba. Condujo en silencio,
la mente aún sumida en la confusión. Las imágenes iban y venían, como fantasmas que se negaban a desvanecerse. Su mente comenzó a funcionar de manera más racional a medida que dejaba atrás el lugar. Pero entonces, una frase resonó en su cabeza. ¿Morirías por mí? Se estremeció de pies a cabeza. El recuerdo lo golpeó con fuerza. No podía haberlo soñado. Apretó el volante con ambas manos. La verdad se le escapaba, pero sentía que estaba al borde de algo mucho más grande de lo que podía entender. Este pueblo está lleno de locos. Esa fue la única explicación que pudo encontrar. Todos están locos, y ahora yo también lo estoy. Entonces, las imágenes volvieron. Sus ojos. Sus dientes. Sí, podía recordar sus ojos. Esa mirada que lo atravesaba, que parecía contener secretos imposibles de describir. Las imágenes eran borrosas, pero la sensación era clara, como una tortura que no cesaba. Tenía que saberlo todo. Había una verdad detrás de aquello. Tenía que encontrarla. Y lo haría. Ese día era sábado. Jim llegó a su casa, poco después de las 11 de la mañana. Sentía el peso de la noche anterior sobre sus hombros, pero decidió no dejar que la confusión lo consumiera. Se bañó, se afeitó y se puso ropa limpia. Algo en su mente no lo dejaba en paz, una necesidad insaciable de respuestas. La biblioteca del pueblo estaba abierta y no cerraría hasta las 2 de la tarde. Llegó apresurado y comenzó a buscar entre los periódicos atrasados y todo lo que hablara sobre la historia del pueblo. Pasó las páginas amarillentas con rapidez, pero no encontró nada relevante. Frustrado, se acercó al encargado, un hombre mayor que acomodaba algunos libros en silencio. Disculpe, ¿hay algún libro o algo que hable acerca de la casa abandonada que hay en las afueras del pueblo? El hombre levantó la vista, con una expresión que mezclaba curiosidad y cautela. ¿La casa del risco? No, no hay nada. Jim lo miró ansioso, esperando algo más. ¿Estás seguro? Quiero saber cualquier cosa. Cuentos, leyendas, chismes, lo que sea. El hombre dejó de lado el libro que tenía en las manos y se cruzó de brazos. Pues no hay mucho que decir. Hace muchos años vivía allí uno de los hombres más ricos del pueblo. Tenía una hija, creo. Algo pasó, y la casa quedó vacía. ¿Algo pasó? ¿Qué? El hombre se encogió de hombros, como si no fuera nada importante. Los chicos cuentan que ahí espantan, pero los adultos no hacemos mucho caso de eso. Jim frunció el ceño, pero antes de que pudiera insistir, el bibliotecario agregó. ¿Por qué no visita a la viuda Spencer? Ella sí que sabe todas las consejas y las historias del lugar. Tras obtener la dirección de la anciana, salió apresurado, rogando que estuviera dispuesta a recibirlo.